Miedo tenemos todos y todas, de algo. Es muy difícil que alguien no tenga miedo de nada. Y está bueno pensar un poquito y tratar de entender y además aprender, ¿no? En relación a cuáles son las bases del miedo. Sobre esto investigaron científicos de la Universidad de Buenos Aires y ya están aquí conmigo. Está Nicolás Callejas, licenciado en Psicología, estudiante del doctorado. Gracias, Nicolás, por venir. Y Rubén Néstor Mucio, que es investigador del CONOCET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con un equipo, me imagino, empezaron esta investigación. ¿Cómo la describirías? ¿De qué se trata? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, el equipo es un equipo multidisciplinario, donde hay biólogos, psicólogos, físicos, ingenieros, dedicados a estudiar, en este caso, la respuesta de miedo, que es una respuesta normal, natural, evolutivamente. Todos desarrollamos esa respuesta como mecanismo para preservar la integridad física de los sujetos. En general, todas las especies tienen alguna clase de respuesta de miedo. Evolutivamente, esta respuesta ha surgido muy tempranamente, con lo cual, digamos, hay una amplia diversidad de especies que desarrollan esta conducta, y en el laboratorio, volviendo a tu pregunta del equipo, nos dedicamos a estudiar modelos animales que puedan servirnos para entender los mecanismos que subyacen a esta conducta en particular, ¿sí? Es así como estudiamos distintos modelos. En particular, estudiamos el modelo de los anfibios, que en principio parecen muy alejados de lo que es digamos, la conducta o todos los mecanismos digamos, cerebrales en humanos, pero nosotros nos valemos del uso de modelos animales justamente porque hay similitudes, grandes diferencias también, pero en las similitudes relacionadas con las bases neurales, ¿sí? Y hay muchas áreas del cerebro que tienen equivalencias funcionales. En términos evolutivos se habla también de homología, con lo cual podemos utilizar esos modelos que en realidad son modelos como los anfibios. Tienen una organización del sistema nervioso mucho más simple que un ser humano, sí, con lo cual nos permite estudiar los mecanismos básicos asociados a esas conductas. ¿Sí? Nicolás, ¿qué podrías adelantar en relación a eso último, ¿no? Que planteaba recién Rubén, de por qué se generaría el miedo? ¿Sería respuesta a qué o qué lo generaría? Sí, básicamente el miedo es una respuesta de alarma en la cual el ser o el sujeto lo que hace es, al percibir el miedo, empieza a desencadenar una respuesta fisiológica. Esas adaptaciones fisiológicas sirven para dos cosas. En inglés es fight or flight, que básicamente es o peleo o huyo. Sí. En base a esa respuesta, todas estas adaptaciones fisiológicas, nosotros lo que hacemos es medir la frecuencia cardíaca en los anfibios. En base a utilizar esta respuesta autonómica, ya que la frecuencia cardíaca es algo que sucede automático, no es algo que regule propiamente el animal, nosotros lo que hacemos es medir la frecuencia cardíaca crónicamente y ir presentando distintos estímulos. En base a esta presentación nosotros podemos decir, ok, se adquirió un miedo porque empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, se extinguió el miedo a cierto estímulo porque empieza a decaer. Los protocolos que estamos llevando a cabo ahora son básicamente ver cuánto tiempo se retiene ese aprendizaje, ese miedo en el tiempo, y ver qué pasa cuando se empieza a reinstalar, que es un poco el problema que hay en las terapias actuales, que normalmente en una terapia de exposición prolongada lo que sucede es que hay muchas recaídas, porque hay estímulos parecidos al originario que desencadenan nuevamente la respuesta y hacen que los más o menos 6 meses de terapia de exposición caigan, se pierdan y se inicie de nuevamente. ¿Sole? Sí, yo quería, primero felicitarlos por el trabajo y quería preguntarte, Rubén, sí, si hay alguna patología neurológica o algún desorden psiquiátrico que demuestre que puede perderse ese miedo. O sea, hay personas que no tienen miedo, que realmente pierden esa capacidad. ¿Se puede estudiar ese tipo de cerebros como para, más allá de los animales, ¿no? Y del trabajo que están haciendo? Bueno, respecto de eso, es importante aclarar que, como decíamos desde el principio, la respuesta es una respuesta natural. Sí. ¿Sí? El problema aquí viene cuando esa situación que desencadena la respuesta de miedo
es exacerbada, exagerada, totalmente desproporcionada para la situación que uno se enfrenta. Y es allí cuando empiezan a sobrevenir distintas clases de, o sea, hay un amplio espectro de patologías asociadas, digamos... las fobias, por ejemplo, son miedos extremos. Son miedos exacerbados, extremos, que a veces no son racionales, ¿sí? Y en eso el componente individual, o sea, la respuesta de cada sujeto es distinta. O sea, un mismo estímulo que puede desencadenar una respuesta de miedo en un sujeto puede no dispararlo en un sujeto de las mismas características, Sí. pero allí el componente individual es muy importante. Sí. En esos casos lo que se estudia es distintas técnicas de imágenes, qué áreas cerebrales podrían estar implicadas. En principio hay una región del cerebro que es muy, muy antigua, que es la amígdala, y en la cual nosotros utilizamos esas equivalencias, esas homologías a nivel cerebral para estudiarlo en los anfibios y de alguna manera exponemos a esos animales a una situación estresante. Claro. Después medimos la activación del cerebro, en qué área se está realizando, y vemos que hay una activación de las regiones homólogas a la amígdala de los humanos, ¿sí? Son los cuerpos amigdalinos en los anfibios, y eso nos permite, bueno, digamos, la idea es estudiar bien qué mecanismos asociados, básicos, muy simples, están comprometidos para desencadenar eso. Nosotros estudiamos tanto la adquisición de esa respuesta, como después la extinción, que sería algo parecido a lo que me estabas preguntando respecto de qué terapias se utilizan para solucionar. Las terapias relacionadas con las fobias se basan en la exposición repetida a esos estímulos que en principio desencadenaban esa respuesta exacerbada, para demostrar que no hay ningún peligro en esa exposición, y la persona se va habituando y se va serenando frente a la corroboración de que no hay ninguna consecuencia, ¿no? Claro. Entonces, y después, bueno, eso también puede ocurrir con los trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, los excombatientes que tienen también ese tipo de memorias aversivas asociadas a eventos muy traumáticos, y que si bien hay terapias que pueden recuperar mediante esas estrategias, por ejemplo, como decíamos antes, de la habituación, de la extinción de la respuesta, tal vez algún estímulo, que puede ser, no sé, un sonido, un ruido, no sé, una forma, un color asociado a un estímulo, puede desencadenar nuevamente una recaída en esa historia. Entonces nosotros estamos también estudiando con estos modelos animales muy simples, también la recuperación de esa respuesta, y cómo potencialmente, mediante la reestimulación, después de un tiempo X de post-tratamiento, cómo se puede reinstalar esa respuesta. Nicolás, ya tengo que ir cerrando, pero Nicolás, si querés aportar algo más en relación a, bueno, en qué instancia están, o qué es lo próximo que les queda por hacer del proceso que vienen atravesando. Sí, básicamente yo hice mi tesis en lo que sería la adquisición y la extinción en un primer caso. O sea, tuvimos que poner a punto, juntamos unos papers, nos sentamos junto con Rubén, como con María Florencia Daneri, que es mi directora, y empezamos a pensar un protocolo, a ver cómo se podía armar. Eso fue mi tesis de grado. En base a esa tesis de grado, lo que hicimos fue decir, ok, ya tenemos esta base de cómo se adquiere, cómo se extingue, y empezamos a utilizar distintos protocolos. La idea es ver con distintos protocolos conductuales, ver si se puede aplicar este modelo en varios modelos distintos. Por ahora yo estoy en mi segundo año de doctorado, o sea, me sigue quedando tiempo de experimento. Me viene dando dentro de todo los resultados que venimos esperando, y la idea es seguir avanzando en más comparaciones de nuestro modelo con lo que ya está hecho en roedores y empezar a trabajar mucho más esto de las estructuras. Bien, gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.